Eusapia Palladino, la medium italiana. Primera parte. Innumerables científicos, en centenares de sesiones, la investigaron. Muchos detractores del espiritismo, que buscaban solamente demostrar que las sesiones eran fraudulentas, pero ella consiguió convencer a la mayoría de ellos, científicos materialistas, que cambiaron su opinión al no encontrar otra respuesta a los fenómenos que no fuese la razonada explicación espírita. En la biografía anterior hablamos de César Lombroso y en esta corresponde hablar de Eusapia Palladino. Fue la medium que hizo que tanto el criminólogo como otros hombres de ciencia cambiasen de opinión frente al fenómeno espírita. La fecha de nacimiento de Eusapia es una incógnita, ya que existen varios días que se disputan ese honor. Puede ser el 31 de marzo o el 20, 21 o 31 de enero del 1854. En una de estas 4 fechas vio la luz Eusapia María Palladino. Toda esta confusión con las fechas viene dada a que la medium, cada vez que le preguntaban por su vida, parece ser que contaba versiones diferentes de los hechos, y por eso existen datos contradictorios en su biografía. Pero de entre todos ellos vamos a contaros lo que creemos es más fiable o hemos podido comprobar respecto a su vida. Eso sí, los datos de sus fenómenos mediúmnicos sí que están comprobados, porque muchos investigadores los corroboraron y se levantaron miles de actas sobre ellos. Por lo tanto, los considero verdaderos. Nació en un pueblo del interior de la Puglia italiana llamado Minervino Murge. Sus padres fueron Michel Palladino e Irene Barbiere y eran agricultores. Eusapia parece ser que no fue a la escuela. Como ella dijo en alguna declaración, desde que era muy pequeña recuerdo trabajar en muchas pequeñas ocupaciones de una granja. También se sabe que era analfabeta, pero existen cartas que se le atribuyen a ella. No fue ella quien las escribió, obviamente, sino personas que se dedicaban a pasar los dictados. Su madre murió al poco de nacer ella y cuando tenía 8, 10 o 12 años, como todo en su vida hay varias versiones, vio cómo su padre era asesinado por unos bandidos. Desde bien pequeña tenía apariciones. Escuchaba golpes en los muebles en los que se apoyaba y por las noches sentía como le arrancaban la ropa y la tapaban con las sábanas. Sus familiares querían llevarla a un convento cuando eclosionó su mediunidad. Con tan solo 14 años, viviendo en casa de una amiga de su padre, se comenzaron a manifestar fenómenos espontáneos de movimiento y levitación de objetos. Esta amiga la llevó a trabajar como niñera a una casa en Nápoles, pero no llegó a adaptarse. Incluso intentó escaparse sin éxito. Pero, ¿cómo llegó a experimentar Eusapia las mesas mediúmnicas? Pues bien, hacia 1872, el señor Giovanni Damiani estaba casado con una dama de origen inglés que era apasionada del espiritismo. En una sesión, desde el más allá, el espíritu John King le envía un mensaje a través de la escritura dándole noticias de una chica llamada Eusapia, que era una poderosa medium. Este le dijo dónde vivía. Un día, estando Eusapia en su trabajo, la llamaron para que fuera a una habitación y allí encontró personas sentadas alrededor de una mesa con las manos sobre ella y le dijeron que se uniera al círculo. Poco después, la mesa comenzó a moverse. Eusapia cuenta esta experiencia. Dice:
empecé a tener una sensación de mareo en la cabeza. Mis brazos y mi cuerpo parecieron ponerse rígidos y a temblar como si una fuerza explosiva empujara para liberarse. Al principio era dolor, pero llegó el alivio. Volví a respirar tranquila y miré a los demás que se habían levantado y hablaban con entusiasmo. Me dijeron que la mesa se había levantado y los objetos de las inmediaciones se habían movido. En esta primera sesión se manifestó el espíritu de John King y ya nunca dejó de trabajar con ella. Eusapia tenía 18 años. Entre 1872 y 1886, las sesiones de espiritismo en las que participó eran con amigos. Al principio de su carrera como medium, Palladino fue influenciada por dos espíritas italianos, el mencionado Giovanni Damiani, que actuó como su protector, y el conde Ercole Chiaira, que se convirtió en su representante. En la publicación londinense Spiritual Magazine de 1872, Damiani escribió sobre Eusapia en estos términos: tenemos aquí en Nápoles una medium de poderes extraordinarios y variados. Su nombre es Eusapia Palladino, una niña pobre sin padres ni amigos. Tiene una psicografía espiritual peculiarmente suya que consiste en escribir con un dedo y dejar marcas como de un lápiz cuando no tiene el artículo con ella, ni siquiera en la habitación. Tomando la mano de los asistentes también provoca el mismo fenómeno. Es vidente y clarividente. Eusapia se volvió conocida en el mundo por la carta que publicó el periódico italiano Il Fanfulla della Domenica, el 9 de agosto de 1888. La carta titulada Un desafío para la ciencia era del profesor Ercole Chiaira e iba dirigida a César Lombroso. Este había publicado en el mismo periódico, un mes antes, un artículo donde el criminalista dejaba entrever una posición de cercanía hacia el espiritismo. Chiaia insistió en hacer las sesiones bajo las condiciones que Lombroso eligiera y con hombres de su confianza, pero Lombroso rechazó el desafío y no fue hasta 3 años más tarde cuando conoció a la medium. Pero siguiendo con la historia de Eusapia, vamos a hablar de la primera investigación de la que tenemos conocimiento y que fue realizada por Manuel Otero Acevedo. Este joven, porque por entonces tendría unos 24 años, nació en Argentina en 1865. Siendo todavía un niño, se traslada a España, en concreto a Galicia, donde estudia la carrera de medicina. Otero Acevedo tenía un amplio conocimiento del espiritismo, pero necesitaba experimentarlo para formarse una opinión más sólida sobre él. Escribió al profesor Chiaia, aceptando el guante que había enviado a Lombroso y ofreciéndose a investigar a Eusapia. Al profesor le atrajo la actitud firme de Otero Acevedo y su determinación para evitar el fraude. Chiaia pone unas condiciones, le exige que las sesiones se hicieran en el hotel donde se fuera a alojar en Nápoles y con la presencia de hombres de ciencia y académicos. Chiaia describió al joven médico como que estaba acorazado de incredulidad, que era un observador escrupuloso y que viendo cómo ataba a la medium suponía que era la reencarnación de un inquisidor de los tiempos de Torquemada. Estas experiencias se realizaron durante 3 meses, entre 1888 y 1889. De estas sesiones tenemos interesantes impresiones y datos que os continúo relatando. Otero Acevedo
describe el estado de trance de Eusapia como un estado semejante a una crisis histérica. Contaba que le entraban hipos, bostezos y sollozos que en ocasiones se convertían en llantos. Se retorcía con convulsiones y echaba espuma por la boca. La cara se contraía y se deformaba. Los ojos se volvían hacia arriba, inmóviles. Las ventanas de la nariz se dilataban y un sudor frío le corría a la frente. Parece ser que se le agudizaban los sentidos, el menor ruido la molesta y tenían que vendarle los ojos porque la poca luz que había en el gabinete también la molestaba. Eusapia describe que si le tocan los dedos, dice, siente como si la quemaran con un hierro. Era entonces cuando se producía el fenómeno. A continuación, la medium quedaba como sin vida. Sabemos que Eusapia tenía un guía que trabajaba con ella llamado John King. Pues bien, durante el trance producido por la incorporación de este espíritu, curiosamente se le permiten una serie de libertades que no se le consentirían en otra ocasión, y menos delante de renombrados hombres de ciencia. En el trance, cuando la voz de un hombre ganaba el control de la situación, decidía los fenómenos que iba a producir y en qué condiciones. Se mostraba desafiante si percibía que le estaban exigiendo demasiado y a veces perdía los modales. Fuera del trance, aunque tenía carácter, era tímida, servicial y nunca tuteaba a los que la rodeaban. Estos buenos modales se deterioraron con la fama, ya que se convirtió en una medium caprichosa y que le gustaba generar escándalos. Otero Acevedo fue muy escrupuloso en sus investigaciones. Para evitar el fraude, pidió que le fabricaran una caja de madera con doble cerradura en un establecimiento de Madrid. Para preparar las sesiones donde se producían las impresiones de los espíritus, él mismo amasaba una porción de arcilla que cubría con una hoja de papel y ésta la colocaba en el interior de la caja, que cierra con llave, le añade un candado y esta llave la guarda en su bolsillo. Después colocaba la caja a 2 metros de la medium. Cuando pasaba el trance, la medium le decía: «Efato, está hecho». Y era cuando comprobaba que en la arcilla se habían impreso rostros y manos. Existe constancia que, a veces, durante el procedimiento, Otero Acevedo podía ver una mano o una cara luminosa que penetraba en la caja. Otero Acevedo se había ganado la confianza de la medium, que era muy conocida en la región, pero todavía desconocida completamente para el resto del mundo. Una madrugada de 1889, el joven médico, en la habitación de una fonda de la ciudad de Nápoles, quiso que Eusapia produjera un fenómeno a plena luz, siendo esta condición una de las más difíciles para que el fenómeno se pueda realizar. La prueba se preparó. Consistía en un cuenco con arcilla, amasada por el mismo Otero Acevedo, que cubrió con su pañuelo blanco. Colocado el cuenco delante de la medium, ésta entró en trance y se incorporó su espíritu guía John King. Tras lo que Otero Acevedo describió como una crisis histérica, Eusapia despertó de forma brusca y anunció: «Efato, está hecho». La medium estaba exhausta, pero al retirar el pañuelo se vio en la arcilla impresos la punta de unos dedos que dedujeron pertenecía a un niño no muy mayor. Se podía apreciar las uñas y los surcos que tenía ésta. Acostumbrados como estaban a detallados rostros o manos obtenidos en las sesiones a oscuras, puede parecer que esta es una impresión sin importancia, de no ser
porque se obtuvo a plena luz. Estos fenómenos llegaron a conocimiento del investigador ruso Alexander Asakov por una carta enviada por el mismo Otero Acevedo, en la que le habla de la médium y de sus investigaciones. Se piensa que Asakov conoció a la médium cuando César Lombroso habló de ella, pero lo cierto es que no fue así. Hemos comprobado que Asakov ya tenía noticias de ella, de Eusapia, por Otero Acevedo, y la impresión en arcilla que había obtenido a plena luz fue calificada de extraordinaria en su libro Animismo y Espiritismo. Y es a partir de aquí cuando la fama de Eusapia despunta. Es investigada por César Lombroso, por un equipo de renombrados científicos de la época en las conocidas investigaciones de Milán 1892. Incluso viaja a Varsovia, a San Petersburgo o Estados Unidos. Así que no os perdáis el siguiente capítulo de esta interesante biografía, donde seguiremos con la vida de la médium italiana por excelencia, Eusapia Palladino. Muchas gracias.